Ya está. Mm, ¿Se logra ver, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, ya están durmiendo ya. Vamos. Hablaremos hoy día de dos temas. Ya. Cirrosis hepática, que ya varios deben haber visto casos en su práctica clínica, ¿no? O sea, una enfermedad bastante común. ¿Qué puntos importantes hay que tener en cuenta? ¿Ya? Primero, la cirrosis es un trastorno que se va a definir por sus características histopatológicas, ya tiene muchas manifestaciones y también tiene varias complicaciones clínicas, ya, algunas de las cuales pueden llegar a ser mortales. En el pasado se consideraba que la cirrosis era irreversible, ya, pero sin embargo se ha visto de que cuando se detiene o se elimina el agresor inicial que provoca la cirrosis, en cierto estadio, tampoco no sé en todos, puede haber cierta reversibilidad, ¿ya? Independientemente de la causa de la cirrosis, las características patológicas consisten en el establecimiento de fibrosis hasta el punto en que se produce distorsión arquitectónica con la formación de nódulos regenerativos. Esto da por resultado una disminución de la masa hepatocelular y por tanto de la función, así como alteraciones del flujo sanguíneo. ¿Ya? La inyección de la fibrosis va a ocurrir cuando se activan las células estrelladas hepáticas, lo cual conlleva la formación de mayores cantidades de colágeno y otros compuestos de la matriz extracelular. Bueno, es un proceso que al final conlleva a que se forme, como la fibrosis y se crea como una cicatriz que hace de que el hígado se vaya achicando, por así decirlo. ¿Ya? Entonces hablamos de un proceso de aparición progresiva de la fibrosis con desarrollo de nódulos, alteración de la arquitectura normal del hígado, ¿ya? Esto conlleva al desarrollo de hipertensión portal, ¿ya? Lo cual va a ser justamente el punto clave para que se desarrollen las complicaciones de la cirrosis. Y se puede esperar un cierto grado de reversibilidad en todos los niveles, histológico, hemodinámico y clínico. Bueno, hablamos de dos fases ya en la cirrosis, ya, la fase compensada y descompensada. La fase compensada, que generalmente es la fase sintomática, ya, y la fase descompensada, bueno, van a venir toda la parte de sintomatología ya variada que tiene la cirrosis, ascitis, edemas, puede haber hemorragias digestivas, encefalopatías, la ictericia, ya, y esta fase justamente donde se va a desarrollar o va a haber una asociación con las hospitalizaciones que va a tener el paciente. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo dura de una fase a otra? Es variable, pero la literatura habla que aproximadamente en ese porcentaje tan pequeñito de 5 a 7, solo va a ser un año de diferencia si es que el paciente no se controla como debe de ser. En cirrosis descompensada, la progresión puede acelerarse aún más por el desarrollo de otras complicaciones como el sangrado, hemorragia digestiva, lesión renal aguda, síndrome hepatorrenal, ya, o con o sin síndrome hepatorrenal, síndrome hepatopulmonar, hipertensión portopulmonar, micropatía cirrótica, infecciones bacterianas. ¿Ya? Ah, de hecho, el desarrollo de infecciones bacterianas, así como el carcinoma hepatocelular, puede acelerar también la evolución de la enfermedad en cualquier etapa, obviamente más en la cirrosis descompensada. Y siempre hablar con los pacientes, con ustedes que están atendiendo como médicos, que una vez detectado el diagnóstico de cirrosis, ya la estimación de vida, si se controla, ¿no? Si se llega a controlar el factor etiológico, se llega a eliminar y en una fase compensada sería de 2 años aproximadamente. Ahora, si está en una fase descompensada,
y si hay múltiples hospitalizaciones o reingresos, ya el supervivencia sobre estos años aproximadamente, ¿ya? Entonces, hablar siempre con los pacientes de que deben de cuidarse porque prácticamente su tiempo de vida se ha reducido drásticamente con el diagnóstico de cirrosis. Respecto a la epidemiología, es una importante causa de muerte y mortalidad a nivel mundial. En el 2019 se asoció 2.4% del total de muertes, ya, con un incremento del 10% respecto al año 2010. Tercera causa de muerte en pacientes entre 45 y 64 años, a predominio de sexo masculino. Y las predicciones dicen de que va a haber mayor aumento de muertes asociadas a cirrosis por el incremento de enfermedad hepática, grasa alcohólica y comorbilidades como diabetes y obesidad. Ya. Leyendo literatura también de Estados Unidos y de España, pues sigue todavía como una causa importante de mortalidad, ¿no? Respecto a la etiología, ya, en el mundo, la causa más frecuente de mortalidad asociada a cirrosis es la hepatitis C, seguida por el consumo de alcohol, la hepatitis B y la enfermedad hepática de origen metabólico, ¿ya? Este cuadrito de acá creo que lo saqué de su Harrison, ¿ya? Para que puedan ver las diferentes causas que puede tener la cirrosis. Entonces, si yo tengo un paciente que viene con cirrosis y yo no sé, bueno, siempre se le preguntan, ¿no? Dice, señor, ¿usted consumía alcohol anteriormente? Era un consumo excesivo, y te dice, no, no tenía, entonces tengo que ver las otras causas, ya. Entre las víricas, ¿qué debo pedir? Pruebas para para hepatitis B, para hepatitis C, ya, más raramente, enfermedades como hemocromatosis, enfermedad de Wilson, ya, fibrosis quística, ya. Generalmente hepatitis, vamos a las autoinmunes, ya. Biliares, también puede haber vasculares, ya. Entonces, son varios exámenes que yo tengo que pedir. El mecanismo de daño subyacente es común y obedece a la presencia de inflamación hepática crónica y o de colestasis. Ya produce un daño de inflamación a los hepatocitos, conduciendo a la activación de diversas estirpes celulares a nivel hepático. Ahí está acá. Vamos. Entonces va a haber daño a la inflamación de los hepatocitos, conduciendo a la activación de diversas estirpes celulares a nivel hepático, entre las que destacan la célula hepática estrellada, el fibroblasto portal, las células endoteliales y sinusoidales. Se inicia un proceso anómalo de generación y depósito de matriz celular coligativamente y conjugativamente aberrante, así como una activación de la angiogénesis y remodelación de la vascularización preexistente, lo cual va a conducir a una distorsión del parénquima y de la arquitectura hepática normal e un incremento estático de la resistencia al flujo sanguíneo de la vena porta. ¿Ya? Y ese es justamente el factor precursor inicial de la hipertensión portal. Tomé en cuenta que es bastante común aquí en Perú la etiología de cirrosis alcohólica. Entonces quería hacer un pequeño hincapié en esta parte, ya, la cual es asociada al consumo crónico y excesivo de bebidas alcohólicas. El consumo excesivo de alcohol contribuye a la lesión hepática en pacientes con otras hepatopatías. Digamos, si yo tengo una hepatitis C y tomo alcohol, o sea, es un daño aún mucho mayor, ¿ya? El diagnóstico de hepatopatía alcohólica precisa del antecedente de consumo de alcohol, generalmente mayor de 2 bebidas por día en mujeres y mayor de 3 bebidas por día en hombres, y duración mayor de 12 meses. ¿Ya? Si los que están tratando en el MINSA vieron a una paciente que refería que estaba con consumo excesivo de bebidas por un año, ¿no? Entonces, probablemente esta paciente tenía ya una hepatopatía anterior que se ha visto, bueno, una mayor lesión con el consumo de alcohol que estaba teniendo ella. En los pacientes que tuvieron complicaciones de cirrosis y que siguen bebiendo, la sobrevivencia a 5 años es menor del 50%. ¿Ya? Lamentablemente el alcohol es una droga, ya hay pacientes que pues no, por más que se les dice, por más que tienes que cuidarte con la nutrición, dejar el alcohol, continúan con ello, ¿no? Hablar un poquito del etanol, que se absorbe en su mayor parte por el intestino delgado y menor grado por el estómago. Ya, en sí, todo el metabolismo del alcohol va a llegar a la formación de acetaldehído, ¿ya?
Este cataldehído es la molécula reactiva, lo que ocasiona daño a los hepatocitos. Va a producir una reacción desde la activación de la célula estrellada hasta la formación de nódulos regenerativos. Entonces, al final, el hígado se contrae, se encoge, y este proceso generalmente tarda años o decenios y requiere de múltiples lesiones o estímulos nocivos. Viendo la fisiopatología, ya hemos hablado de célula estrellada y todos los cambios que hacían en la parte micro, ahora vamos a hablar un poco más de la parte macro. ¿Ya? Una vez sucede la descompensación, la cirrosis se convierte en una enfermedad sistémica con difusión multiorgánica. Los pacientes se vuelven altamente susceptibles a infecciones bacterianas debido a la difusión inmune compleja asociada a la cirrosis. La bulimia efectiva reducida provoca la activación de mecanismos vasoconstrictores y de retención de agua y de sodio, como el sistema renina, angiotensina aldosterona, el sistema nervioso simpático y la secreción de arginina vasopresina. Entonces, en esta imagen, nosotros vemos de que los cambios vasculares y también estructurales del hígado va a provocar un aumento en la resistencia, ¿ya? Hay pérdida de la arquitectura lobular normal y la formación de nódulos de regeneración, ¿ya? Esto de acá va a llegar ¿a qué? A una hipertensión portal, ¿ya? Esta hipertensión portal va a provocar que una vasodilatación esplácnica, lo cual va a poder llevar a una hipotensión hipovolemia efectiva, lo cual va a ser la activación de factores como el óxido nítrico, ¿ya? Y vasoconstrictores, lo cual va a hacer también que haya una retención de sodio y agua por el sistema renina-angiotensina, va a haber expansión del volumen plasmático, lo cual va a llevar a un aumento del gasto cardíaco, va a llevar al aumento del flujo y otra vez hipertensión portal. ¿Ya? Y bueno, esta hipertensión portal va a llevar que también haya un aumento en el flujo en las colaterales, ¿no? Por eso también vemos parte de la fibromialgia. Perdón. Entonces, el aumento de la resistencia, bueno, ya hemos hablado de eso. No, ya lo dije, ya está. Y bueno, hablamos un poco de la historia natural de la cirrosis. Ya, podemos ver acá la fase compensada y descompensada. Generalmente la compensada es cuando no hay varices esofágicas y cuando comienzan a haber varices esofágicas, ya hablamos de toda la descompensación, ¿ya? Con hemorragia digestiva, citis, las dos, ¿ya? Vemos también que el gradiente de presión venoso hepático, bueno, está acá, que es un indicador que mide la presión de la vena porta, ya sea la hipertensión portal, pacientes con cirrosis. Lo normal de 1 a 5, hipertensión portal subclínica de 6 a 9, hipertensión portal clínica ya significativa mayor a 10. Hasta aquí, vamos. Y a partir de ese nivel hay alto riesgo de complicaciones como varices esofágicas, por eso tenemos acá. Y cuando es mayor de 12, el gradiente ya es el riesgo de la hemorragia o el sangrado de varices esofágicas. Y van viendo cómo va creciendo la hipertensión portal. Si bien, como dije, hay reversibilidad, como ustedes ven, mientras más complicaciones tengan el paciente, la reversibilidad va disminuyendo, ¿no? Idealmente sería encontrarlos en esta fase para nosotros hacer todo el tratamiento, la prevención, y de ahí poder que su hígado pueda recuperarse. ¿Dónde estoy? Ya. ¿Qué manifestaciones clínicas y complicaciones pueden haber en la cirrosis? Ya. Tenemos estigmas hepatológicos como ictericia, ya, la coloración amarillenta, eritema palmar, ya en las regiones de Eminencia tenar y hipotenar, las uñas de Terry, ya que hay una palidez del lecho unguial, acropaquías, se ve un engrosamiento de las falanges distales, de los dedos, de las manos y de los pies, ginecomastia, generalmente en varones, ¿ya? Arañas vasculares o telangiectasias, el caput medusae, que rara vez lo hemos visto, de verdad nunca he visto caput medusae, y hipertrofia paratiroidea. ¿Ya? Complicaciones, la hipertensión portal a producir ascitis, hemorragia varicosa,
cardiopulmonares, hidrotórax, hipertensión pulmonar, síndrome hepatopulmonar, miocardiopatía. En la parte renal, el síndrome hepatorrenal. En la parte neurológica, psiquiátrica, encefalopatía hepática, depresión. En la parte hematológica hay una hipercoagulabilidad. Ya. Es un paciente que va a tener un trastorno de la coagulación, pero a la vez también puede hacer trombosis. Anemia, hiperesplenismo, ya, y lo que va a provocar una trombocitopenia. Metabólicos como el hipogonadismo, insuficiencia suprarrenal, malnutrición, osteoporosis. Ojo que la malnutrición tiene que tenerlo en cuenta porque es un paciente hipercatabólico que generalmente por la misma clínica de la cirrosis no va a comer como debería de ser. Ya, ejemplo, tengo una citis que lleva a que tenga una saciedad temprana, ¿ya? Por ejemplo. Y en caso de neoplasia sería hepatocarcinoma, colangiocarcinoma y tener en cuenta infecciones bacterianas. Ya, antes que me olvide, vuelvo acá. Voy a lanzar la primera pregunta. A ver, finaliza encuesta. Ya, vamos a seguir hablando entonces. En el examen físico, ya se va a ver, bueno, se puede ver que el vaso suele estar aumentado de tamaño, ya. El hígado, dependiendo generalmente, por ejemplo, en una hepatopatía, un tipo de hepatitis puede estar realmente incrementado de tamaño. Ya otras manifestaciones como ictericia sin escleras, eritema palmar, otra vez telangiectasias. Y gente de telangiectasias van a estar en tórax, en rostro y en miembros superiores e inferiores. Crecimiento de glándula parótida, hipocatismo digital, ya lo dije. Atrofia muscular en varones disminuye el vello corporal con ginecomastia, atrofia testicular, y en mujeres con hepatopatía avanzada va a haber irregularidades menstruales que pueden llegar incluso a la menorrea, sobre todo el consumo de alcohol. Y una vez yo dejo el consumo de alcohol, vuelvo otra vez a mi ciclo normal. Entonces acá vemos el eritema palmar, ya, periférico sobre la palma de la palilla central, hasta la ejectasia, que si usted lo coloca, no dígito porque si no la presión con el vidrio, ya, lo primero que se va a llenar es desde el centro hasta la periferia. Como dije, no frecuente en tronco, caries, extremidades superiores, perdón. ¿Qué más? Otros signos que podemos ver en estos pacientes: ictericia, el edema, la citis con circulación colateral, ya, la hipertrofia parotidia o la parótida, ya, este es el clubing, ya, aparte de la acropaquía, ya, este clubing es cuando el ángulo entre la placa de la uña y el pliegue, ya, es mayor de 180 grados, o sea, en este caso. Vamos a ver una cobertura de Dupuytren, ya también es ¿qué más? Más ejemplos de todos los signos o ay, se me fue la palabra, estigmas hepáticos, ya que pueden encontrar en el paciente. La semiología en esta patología es bastante rica, solo tiene que saber buscarlo. Listo. Voy otra vez. Me estoy olvidando de eso acá, ¿no? Lanza encuesta.
Listo. Ok, volvemos. Nuevamente estudios clínicos, ya, porque se lo quede grabado, compensado, no descompensado. Ya saben que la gradiente de la vena porta tiene que ser mayor a 10 para que ya veamos las varices esofágicas, ya, y mayor a 12 cuando ya hay probablemente un alto riesgo de sangrado. Nuevamente, los estudios clínicos. Ok, ya salto esta parte. Vamos a ir aquí. Más estudios clínicos. Eso ya lo pueden leer tranquilamente cuando tengan las diapositivas. Ya, me olvidaba. La información que estoy tomando ahora, chicos, es tanto del Harrison. Uy, ¿dónde está? Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen, esperen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya hablando, ¿no? Allá. Tanto del Harrison como de la guía del 2023 de la EACL, ¿ya? Y también he tomado de un artículo que también les voy a pasar para que tengan la base de esta clase. ¿Ya? Bueno, la guía de la ACL del 2023 define la falla aguda, es falla hepático agudo sobre crónico, ¿ya? Como una forma grave de descompensación aguda de la cirrosis, caracterizada por el fallo en al menos uno de los seis principales sistemas orgánicos, ya sea hepático, coagulación, renal, cerebral, circulatorio y respiratorio, y por una inflamación sistémica que puede haber sido inducida por precipitantes intrahepáticos o extrahepáticos. ¿Ya? Generalmente el mayor desencadenante van a ser las infecciones bacterianas, ¿ya? Y la hepatitis aguda alcohólica, aunque en el 5% de los casos no se logra identificarse el agente causal. Nuevamente vuelvo a los que se rotunden en el MINSA, la paciente que les comentaba que tenía una cirrosis con un año de consumo de alcohol, pero que salió con un resultado para Ginexper, líquido acítico, positivo para tuberculosis, ¿no? Probablemente la lesión inicial ha sido la tuberculosis que se ha visto agravada por el consumo de alcohol, ¿ya? Esa paciente que estaba ahora en un estadio de sepsis, ya una infección, no solo bacteriana, en este caso también puede ser tuberculosa, ¿no? Que también me está descompensando todo el cuadro, me está haciendo todas las fallas, gran parte de las fallas hepáticas, o sea, en ellas, si por ahí tienen la ocasión de rotar en el MINSA, aprovechenla, porque en verdad es para que nunca se olviden de este cuadro. Ah, como dije, la cirrosis es una enfermedad irreversible, ya sí puede haber una regresión de la fibrosis, pero en estadios iniciales generalmente va a haber una mejor respuesta, ya siempre que yo quite el nexo, o sea, el daño que me está haciendo, la etiología, ¿no? Que me está provocando el daño al hígado, ¿ya? Entonces, si yo quito el alcohol, si yo curo o le doy mi tratamiento antiviral para la hepatitis B y C, ya eh, puede haber resolución, ¿no? O una reversibilidad de la lesión que tiene en el hígado. Entonces, ¿cómo yo clasifico si ya ha habido una reversión de la enfermedad? ¿Ya? Primero que ya no hay ascitis y sin uso de diuréticos, ¿no? Obviamente. Tampoco hay encefalopatía, pero ya no uso tampoco la lactulosa o la rifaximina, ¿ya? Y ausencia de recurrencias de sangrado varicel durante al menos 12 meses. Aparte de eso, también tengo que yo evaluar las pruebas hepáticas, ya cómo va, bueno, las enzimas hepáticas, cómo va incrementando la albúmina, ya, cómo mejora también el tiempo de coagulación para el TPINR, ya que son los que más se prolongan, incluye también la plaquetopenia, ya, y el descenso de las bilirrubinas. Entonces, todo eso me puede decir que ya estoy yendo a un hígado normal, que estoy revertiendo la fase de cirrótica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la regresión de la enfermedad, de la fibrosis, por así decirlo, no se acompaña a veces de la resolución de la hipertensión portal, ¿ya? Una vez que se inició ese ciclo, es un poco difícil volver al inicio, ¿ya? Eh,
Vamos a seguir. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el diagnóstico? ¿Ya? Factores de riesgo, ya lo dije, ¿ya? Tener en cuenta también de que pacientes que tienen comorbilidades asociadas, el pronóstico ya se vuelve malo, por así decirlo, con ellos, ¿no? Buscar alteración de la analítica, ya sea en perfil hepático, ya sea en el hemograma con una trombocitopenia, ya sea el hipoalbuminemia en el perfil hepático, ya sea la alteración de la coagulación con el TP prolongado, ya. Te puedo también encontrar alteraciones en el AGA y electrolitos. Hay varias cositas para evaluar la cirrosis. Riesgos sugestivos de patología crónica en una prueba de imagen solicitada por otro motivo. Ejemplo, en la fase sintomática, de pronto le ven una ecografía que el hígado tiene ángulos romos y ciertos nódulos. No, el paciente está tranquilo, ¿no? Entonces, ya lo cauto tempranamente. Y bueno, en pacientes ya descompensados se tendrán todos los signos que hemos dicho anteriormente. Entonces, para el diagnóstico, tener en cuenta buscar la etiología, valorar el grado de fibrosis y evaluar la presencia de hipertensión portal. ¿Cómo hago yo esto? Por favor, no se olvide de la anamnesis, ¿ya? Es la gran parte, la base de todo, estudio analítico y valorar la biopsia hepática. Entonces, el igual estándar de esta patología es la biopsia hepática, ¿ya? Pero lamentablemente es un método bastante invasivo que puede tener muchas complicaciones. Entonces, se ha visto ahora métodos no invasivos, ¿ya? Que los vamos a nombrar en las siguientes diapositivas para tratar de tener un diagnóstico más acertado sin tener que provocar un tipo, bueno, de procedimiento invasivo, ¿no? Antes que me olvide, otra más. Lanzo encuesta. Son 24 de 44, creo. Nos faltan 20 personas. Ahí. Ya, a ver, antes que me olvide, resolviendo estas preguntas que les estoy lanzando, las primeras han sido, bueno, creo que todas son fáciles. Ya, en el pregunta número 1, desde el punto de vista histopatológico, las cirrosis hepáticas se define por, vean nódulos, ya, nódulos regenerativos, ahí es, cirrosis difusa con distorsión de la arquitectura y nódulos regenerativos. ¿Cuál de las siguientes células se desempeña un papel central en la fibrogénesis hepática? La célula estrellada. Ya, y en esta última, como les dije, el principal cambio que vemos en el hemograma es la trombocitopenia, pero ojo, conforme avanza el estadio de la cirrosis, yo puedo llegar a ver la anemia por el sangrado de las varices, ya, y también leucopenia, ya. Cuando yo veo una pancitopenia asociada a una cirrosis, quiere decir que yo estoy en un estadio casi terminal de esta, ya es un factor de mal pronóstico. Bueno, continuaré. Empezamos con la puntuación de Metavir, ¿ya? Es un sistema de clasificación semi-cuantitativa que consiste en un puntaje de actividad y un puntaje de fibrosis, ¿ya? Entonces se evalúa por una letra y un número, la F y el número, ¿ya?
Se clasifica según la intensidad de las lesiones necroinflamatorias. O sea, en la clasificación de F son 5 estadios, ¿ya? En el cual en el F0 no hay fibrosis, en el F1 fibrosis portal sin septos, en el F2 pocos tabiques, en el F3 numerosos septos con cirrosis y en el F4 la cirrosis como tal. ¿Ya? Por lo general se considera que los pacientes tienen fibrosis significativa si su puntaje es de F2 a más. Vemos también su relación de Metavir, cómo van clasificando, ¿no? En el F1, fibrosis portal sin septos, en el F2, pocos tabiques, en el F3, numerosos septos o tabiques y cirrosis, y en el F4 ya la cirrosis como tal. Como dije, hay varios métodos para tratar de valorar el grado de fibrosis. Ya, indirectos como la medición de parámetros relacionados con la función síntesis hepática, directos como la evaluación de cambios cualitativos y cuantitativos de la matriz celular, indirectos como el APRI, que te voy a nombrar más adelante, ya el OCT, el fibrotest, ya, hay scores también que nos ayudan, métodos no invasivos como el ELF, ya no tenemos aquí, ya, y métodos también físicos. Acá resalto la elastografía de transición, que es actualmente la técnica más extendida y mide la rigidez hepática analizando la velocidad de propagación por el hígado de una onda elástica emitida por la vía intercostal, siendo esta velocidad directamente proporcional a la rigidez del parénquima hepático o mayor rigidez, mayor velocidad. Esta elastografía tiene ya una sensibilidad bastante alta, incluso la comparan ya con la biopsia sin ser un procedimiento invasivo, pero nos puede ayudar bastante, ¿no? Para valorar el grado de fibrosis. En el caso del APRI, que es un índice de relación de CT a las plaquetas, ya se calcula utilizando la elevación del ACT y el recuento de plaquetas dividido por 1000. Generalmente este APRI se ha estudiado más en pacientes con hepatitis C, ¿ya? Y pacientes que también tienen VIH y con coinfección de hepatitis C, ¿ya? Parece ser más útil para excluir la fibrosis significativa en pacientes con hepatitis C crónica. Ya, como dije, la esografía alternativa a la biopsia hepática para la evaluación de la fibrosis hepática, ya, tenerla en cuenta, ¿no? Acá tampoco lo tenemos como para poder hablar. Encima de 13 kilopascales hablaremos ya de fibrosis avanzada o cirrosis, según esta prueba. Uy. Y bueno, hablando de la biopsia hepática, también hay ciertas indicaciones para hacer la biopsia hepática, no lo haga a todos los pacientes con cirrosis biopsia hepática, ¿no? Si hay anomalía focal o difusa en estudios de imágenes, siguiendo patopatía parenquimatosa, pruebas hepáticas anormales, crónicas, mayores de 6 meses, etiología desconocida después de una evaluación minuciosa y no invasiva, manifieren de origen desconocido, si quiero estadificar la enfermedad hepática del parénquima conocida, y desarrollo de planes de tratamiento basados en análisis histológicos. Entonces, la biopsia hepática no es necesario si los exámenes de laboratorio, los datos radiológicos, clínicos y también clínicos no sugieren fuertemente la presencia de cirrosis. Ya, porque como digo, es un procedimiento que puede tener bastantes complicaciones. Si yo no tengo clara la etiología de la enfermedad hepática, ya, también puede ser una indicación, ya, o si no tengo la forma de llegar a un estadiaje de la cirrosis, ¿no? Lo malo de la biopsia es que también al tomar solo una pequeña muestra del hígado, ya capaz le doy justo a una zona de que no está tan alterada o que no tenga, o sea, que es poco alterada o no tiene alteración, ¿no?
Entonces, y también, también varía porque depende mucho del operador que hace la biopsia, ¿no? Cómo lo ve, cómo lo lee, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, eh, por eso no se recomienda mucho la biopsia, o en casos extremos, por así decirlo. Para valorar el pronóstico de los pacientes, tenemos la escala del Child-Pugh, bastante conocida. Ya. Y bueno, también tenemos escalas de pronóstico como MELT, ya que la vemos acá abajo, ya que también se usan justamente para valorar el trasplante hepático. A ver, salgo. Lanza encuesta. Creo que justo lo dije, no debí ponerlo. Esto lo había dicho, chicos. La MELT es la que yo uso para hacer la evaluación de trasplante hepático. Chaipú es pronóstico nada más. Ok, tratamiento. Tratamiento en sí se basa en tener el factor etiológico, ¿ya? Y prevenir las complicaciones de la enfermedad, ¿ya? Entonces, como dije nuevamente, si estoy en una cirrosis alcohólica, abstinencia del alcohol, si tengo una hepatitis viral, tratar la hepatitis viral con antivirales, ya, si tengo un hígado graso, el control metabólico es importante. Tener en cuenta que hemos dicho que el paciente de cirrosis está en un estado hipercatabólico, entonces tenemos que hablar de una nutrición, ¿ya? Una educación sobre la gestión nutricional adecuada que tiene que ser dada tanto al paciente como a los familiares, ¿ya? Eh, Los pacientes suelen sufrir de desnutrición, a pesar de que ustedes no lo ven porque van a estar con edemas, ¿ya? Eh, Desnutrición debido también a que no hay un consumo suficiente de nutrientes, ¿ya? Y se ve esto en la sarcopenia, en la pérdida de la masa y función muscular, que tiene como resultado la fragilidad, disminución de la reserva física. Eh, Ya, y como les dije, estos pacientes debido a ya sea porque están encefalopáticos, porque tengo una citis que no me da necesidad temprana, ya, porque también le damos su dieta para ellos, ya, no hay pues un buen consumo de nutrientes. Ya. Y también uno, como digo, no lo logra ver porque pacientes que son obesos no lo van a ver y más que tienen edema, ¿no? Que van a ocultar la sarcopenia que hay de fondo. Entonces, en la parte dietética hablamos que estos pacientes deben consumir de 35 kilocalorías por kilogramo al día según su peso real. O sea, yo tengo que tratar de estimar el, el, quitar los edemas, quitar la citis, ya, el peso, por así decirlo. Y de 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso al día de proteínas también según el peso real. ¿Ya? Idealmente hacer un ejercicio regular de 150 a 300 minutos de ejercicio aeróbico a la semana y 2 días por semana ejercicios de fortalecimiento muscular
y tiene que hacerse valoraciones clínicas periódicas para tratar desnutrición, o sea, tiene que ir con un nutricionista ahí de la mano. Hemos dicho que pacientes tienen trastorno de coagulación, ya le harán los mayores, una parte de la plaquetopenia, también viene la parte de factores de coagulación como 2, 7, 9 y 10, que son supeditados de la vitamina K, ya, entonces nosotros lo que debemos hacer es reponer la vitamina K, la fitomenadiona, ya sea por vía intravenosa o intramuscular, ya que va a corregir esa anomalía, aunque en verdad nosotros cantamos la vitamina K, la fitomenadiona, y no vemos mucha corrección rápida de esa anomalía, pero bueno. El tratamiento también se basa en las complicaciones que tengan estos pacientes, ¿no? Eso ya lo van a ver en otra clase, igual les dejo este cuadro ya lo deben haber visto. Este cuadro los dejo para que lo tengan ahí de resumen, ya, por cada complicación que se tiene que hacer. Y por último, el pronóstico depende del estadio de la enfermedad. La supervivencia mediana con cirrosis compensada aproximadamente 2 años desde el diagnóstico. En otra tendrá me dice de 12, y en cirrosis es compensada solo 2 años, el diagnóstico coinciden. Y está influenciada por la existencia de comorbilidades, diabetes, obesidad y la edad del paciente también. Eso creo que es todo. A ver, listo. ¿Tengo alguna encuesta todavía pendiente? Sí, lanza encuesta. Mm. No. Ok, cierro encuesta. Elastografía, chicos. La rigidez hepática. Ay, 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 ay. Este cuadrito estaba. No hay dónde está. Acá, acá, acá. Elastografía. Y aquí estaba. Rigidez hepática. Listo, chicos. Nos tomamos unos 5 minutos para ir al baño. Todos se estiran y regresamos con la segunda clase.